Todavía puedo escuchar su voz ese día. Mamá, por favor, cuídamela solo un momento. Regreso en un rato. Un momento. Eso me dijo mi hijo Ricardo. Un momento que duró 15 años. 15 años en los que crié a mi nieta Sofía como si fuera mi propia hija, mientras él rehacía su vida lejos de nosotras, lejos de su responsabilidad, lejos de su promesa. Y cuando finalmente regresó, cuando tocó a mi puerta como si nada hubiera pasado, como si pudiera recuperar el tiempo perdido con una simple disculpa, ya era demasiado tarde, porque yo ya no era la misma mujer que dejó atrás. Ya no era la madre que todo lo perdonaba, la que todo lo aguantaba en silencio. Aquella tarde de febrero, hace 15 años, mi hijo llegó a mi casa con una bebita de apenas 6 meses en brazos. Todavía recuerdo el sonido de sus pasos apresurados subiendo las escaleras, el timbre sonando con insistencia, y cuando abrí la puerta, ahí estaba él, con los ojos rojos, el cabello revuelto, y esa criaturita envuelta en una cobijita rosa que lloraba con un hambre que me partió el alma. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito que me hagas un favor muy grande». Yo me quedé ahí parada, mirándolo, y algo en mi pecho me advirtió que ese momento cambiaría todo. Pude sentir el peso de sus palabras antes siquiera de que las dijera. Escuché el temblor en su voz, esa urgencia que solo aparece cuando las cosas están verdaderamente mal. «¿Qué pasó, hijo? ¿Y Daniela?», pregunté, porque su esposa no venía con él, y eso ya era extraño. Ricardo entró a mi casa sin responder. Fue directo a la sala y se dejó caer en el sillón con la niña todavía en brazos. La pequeña Sofía lloraba con más fuerza ahora, y yo sentí ese instinto maternal que nunca se va, sin importar cuántos años pasen. Le quité la bebé de los brazos y la acuné contra mi pecho, meciendo mi cuerpo de un lado a otro mientras le susurraba palabras suaves. «Shh, mi amor, ya estás con tu abuelita. Ya pasó, mi cielo». Y entonces, en ese silencio que duró una eternidad, escuché a mi hijo sollozar, un hombre de 32 años, llorando como un niño en mi sala. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. «Ricardo, mijito, dime qué está pasando», le pedí mientras seguía meciendo a la bebé. Él se limpió la cara con las manos, respiró hondo y finalmente me miró. Pude sentir en su mirada todo el dolor que cargaba. «Daniela se fue, mamá. Se fue y no va a volver». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me senté despacio en el sillón de enfrente, con Sofía ya más calmada en mis brazos, y esperé a que continuara. Hace 3 semanas me dijo que ya no podía más. Su voz se quebraba con cada palabra. Que ser madre no era lo que ella esperaba, que se sentía atrapada, que necesitaba encontrarse a sí misma. Me dijo que me amaba, pero que no podía seguir viviendo esta vida. Y hace 2 días empacó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo y se fue. Me dejó una carta, solo una maldita carta, mamá. Escuché cómo su voz subía de volumen con cada palabra, la rabia mezclándose con el dolor. Sofía se sobresaltó en mis brazos y yo la apreté más contra mi pecho, protegiéndola de un mundo que ya le había quitado a su madre. «¿Y dónde está ella ahora?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no obtendría una respuesta que me gustara. «No lo sé. Se fue a la Ciudad de México, creo, con unos amigos. Dice que necesita tiempo, que algún día volverá por Sofía. Pero yo no le creo, mamá. La conozco. Cuando Daniela toma una decisión así, no hay vuelta atrás».
Miré a la bebé que dormía ahora en mis brazos. Era hermosa. Tenía los ojos de mi hijo, la nariz respingada de su madre, y esas manitas perfectas que se aferraban a mi dedo incluso mientras dormía. Pude sentir su corazón latiendo contra mi pecho, ese latido suave y constante de una vida que apenas comenzaba. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté a Ricardo. Él se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro. Escuché sus pasos sobre el piso de madera, ese sonido inquieto de alguien que no encuentra paz. Ese es el problema, mamá. Yo trabajo todo el día. Entro a las 7 de la mañana y salgo a las 8 de la noche. No puedo cuidar a Sofía yo solo. He estado faltando al trabajo esta semana, pero mi jefe ya me dijo que si sigo así me va a correr. Y no puedo perder ese trabajo. Es lo único que tengo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Comprendí por qué había venido, por qué traía a la bebé, por qué esa urgencia en su voz. Necesito que me la cuides, mamá. Por favor. Solo un tiempo, mientras encuentro una guardería, mientras me acomodo. Solo un momento, te lo juro. Unas semanas, tal vez un mes. Por favor. Miré a mi hijo. Tenía 32 años, pero en ese momento parecía el mismo niño de 5 años que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Miré a la bebé que dormía en mis brazos. Y miré mi vida, mi rutina, mi tranquilidad de mujer de 57 años, que finalmente había encontrado paz después de años de criar hijos, de trabajar, de sacrificarse. Ricardo. Comencé, pero él me interrumpió. Mamá, por favor, no tengo a nadie más. Papá está en Estados Unidos y tú sabes que él nunca... Tú eres la única en quien confío, la única que sé que la va a cuidar bien. Por favor, te lo suplico. Pude escuchar la desesperación en cada palabra. Pude sentir el peso de su súplica cayendo sobre mis hombros como una carga que conocía demasiado bien. Porque así había sido siempre. Yo era la que resolvía, la que aguantaba, la que cargaba con todo cuando nadie más podía o quería hacerlo. Está bien. Escuché mi propia voz diciendo, pero solo un tiempo, Ricardo, solo mientras te acomodas. Vi cómo se le iluminaba la cara. Vino hacia mí y me besó en la frente. Gracias, mamá. Gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Te juro que voy a arreglar todo rápido. Solo dame unas semanas. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Esas unas semanas se convirtieron en meses, y esos meses se convirtieron en años, y esos años se convirtieron en toda mi vida. Los primeros días fueron difíciles. Sofía lloraba mucho, especialmente en las noches. Todavía puedo escuchar esos llantos que resonaban en mi casa vacía, ese sonido desgarrador de una bebé que buscaba a su madre y no la encontraba. Yo me levantaba 3, 4, 5 veces cada noche. Calentaba biberones, cambiaba pañales, la paseaba por toda la casa cantándole las mismas canciones de cuna que alguna vez le canté a Ricardo. Ya, mi amor, ya, le susurraba mientras caminaba con ella. Tu abuelita está aquí, no estás sola, mi cielo. Ricardo venía los fines de semana al principio. Llegaba el sábado por la tarde, jugaba un rato con Sofía, me daba dinero para sus gastos y se iba el domingo antes de que oscureciera. Cada vez que se iba, yo sentía un nudo en la garganta. Pude sentir cómo ese patrón se repetía, una y otra vez. ¿Ya encontraste guardería, hijo?, le preguntaba yo. Todavía no, mamá. Todas están carísimas, pero ya voy a encontrar algo. No te preocupes. Dame un poquito más de tiempo. Y yo le daba ese tiempo. Una semana más, un mes más, 2 meses más. Cuando Sofía cumplió 1 año, Ricardo conoció a Carolina. Lo supe porque un sábado llegó con ella. Era una mujer joven, bonita, de esas que se ríen fuerte y hablan mucho. La escuché reírse en mi sala mientras Ricardo le mostraba fotos de Sofía en su teléfono. «Mira qué hermosa está mi hija», le decía él con orgullo, y yo sentí algo retorcerse en mi estómago. ¿Su hija? La hija que yo bañaba cada día, que yo alimentaba, que yo dormía cada noche. ¿La hija que apenas veía los fines de semana? Pero no dije nada. Solo preparé café y me quedé callada mientras ellos hablaban de sus planes, de sus salidas, de su vida juntos. Y lo que vino después, nunca lo imaginé.
Las visitas de Ricardo comenzaron a espaciarse. Ya no venía todos los fines de semana. A veces pasaban 2 semanas sin que apareciera. Luego 3. Llamaba por teléfono. Sí, pero siempre tenía una excusa. Mamá, discúlpame, pero este fin de semana tengo un compromiso. Carolina y yo vamos a ir a la playa con unos amigos, pero la próxima semana te veo, ¿sí? Ricardo, Sofía te está extrañando. Ayer preguntó por ti. Ya sé, mamá, ya sé. Dile que la quiero mucho. Luego le hablo. Pero ese luego nunca llegaba. Cuando Sofía tenía 2 años, aprendió a decir sus primeras palabras completas. Y jamás olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Estábamos en la cocina. Yo preparaba la comida y ella jugaba en el piso con sus cubos de colores. De repente, la escuché llamarme. «Mamá». Me quedé helada, con el cuchillo todavía en la mano. Me volteé a verla. «¿Qué dijiste, mi amor?» «Mamá», repitió ella, sonriéndome con esa sonrisa que me derretía el corazón. Me agaché a su altura, le acaricié su cabello suave y sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Sí, mi cielo», le dije con voz temblorosa. «Soy yo, soy tu mamá», porque en ese momento comprendí que eso era lo que yo había sido para ella desde el principio. No su abuela, su mamá, la única madre que ella conocía, la que estaba ahí cuando se enfermaba, cuando tenía miedo, cuando aprendía algo nuevo, cuando necesitaba un abrazo. Ese día le llamé a Ricardo para contarle. Escuché el tono del teléfono sonando 1, 2, 3 veces. Cuando contestó, pude escuchar música de fondo, risas, el ruido de un restaurante. «Mamá, ¿pasó algo? Estoy en una cena de trabajo». «Ricardo, Sofía dijo su primera palabra hoy». «Ah, qué bien, mamá, qué emoción. Oye, ¿te puedo llamar después? Ahorita estoy ocupado». «Claro, hijo, claro». Colgó. Y yo me quedé ahí sentada en mi sala, con Sofía en mis brazos, sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, tal vez habría hecho las cosas diferentes. Tal vez habría confrontado a Ricardo antes. Tal vez habría puesto límites. Pero en ese entonces, yo todavía creía en sus promesas. Todavía esperaba que un día llegara y me dijera: «Mamá, ya estoy listo. Ya puedo llevarme a Sofía conmigo». Pero ese día nunca llegó. Los años pasaron como agua entre los dedos. Sofía entró al kinder, luego a la primaria. Yo la inscribía en las escuelas, iba a las juntas de padres, compraba sus uniformes, sus útiles, sus zapatos. Me aprendí de memoria sus comidas favoritas, sus miedos nocturnos, sus sueños infantiles. «Abuelita», me decía ella a veces, «¿por qué mi papá no vive con nosotras?» Y yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su padre tiene otra vida, que tiene otra mujer, otros planes, otras prioridades? «Es que tu papi trabaja muy lejos, mi amor, pero te quiere mucho. ¿Y mi mamá? Todas mis amigas tienen mamá». Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. «Tú también tienes mamá, mi cielo. Me tienes a mí». Ella me abrazó con fuerza, y pude sentir su corazoncito latiendo contra mi pecho. «Tú eres mi mamá de verdad, abuelita. Aunque me digas que eres mi abuelita, yo sé que eres mi mamá». Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en años, porque comprendí que había sacrificado todo por esa niña. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños de viajar cuando me jubilara, de descansar después de tantos años de trabajo. Todo lo había puesto a sus pies sin pedirle nada a cambio. Y lo que descubrí después me dejó sin palabras. Cuando Sofía tenía 7 años, Carolina se embarazó. Ricardo vino a decírmelo un domingo, visiblemente emocionado. «Mamá, tengo una noticia increíble. Carolina está esperando un bebé. Vamos a ser padres». Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Pude sentir cómo la rabia subía por mi garganta como bilis. «¿Vamos a ser padres?», repetí con una voz que apenas reconocí como mía. «Ricardo, ya eres padre. Tu hija está arriba jugando en su cuarto». Él tuvo el descaro de verse incómodo. «Mamá, ya sabes a qué me refiero. Es diferente. Vamos a criar a este bebé juntos, Carolina y yo.
va a ser diferente. Ahí fue cuando todo cobró sentido. Comprendí una verdad demoledora que había estado negando durante años. ¿Diferente? ¿Diferente de qué, Ricardo? ¿Diferente de abandonar a tu hija con tu madre durante 7 años? ¿Diferente de aparecer de vez en cuando como si fueras un tío que viene de visita? No es justo que me digas eso, mamá. Yo te he dado dinero todos los meses. ¿Dinero? Sentí cómo mi voz se elevaba. ¿Crees que con dinero se compra el tiempo? ¿Crees que con dinero se compran las noches que yo me la pasé en vela cuando tenía fiebre? ¿Los días que falté al trabajo cuando se enfermaba? ¿Las lágrimas que yo sequé cuando preguntaba por ti? Ricardo se puso de pie. Sabía que era un error venir a contarte. Sabía que me ibas a atacar. Pero pensé que te alegrarías por mí. Me alegraría si fueras consecuente, hijo. Si te hicieras cargo de la hija que ya tienes antes de traer otro bebé al mundo. Sofía está bien contigo. Está feliz. Tú misma lo dices. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Ah, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora entiendo. Sofía está bien conmigo, así que tú puedes seguir con tu vida como si ella no existiera. Puedes formar tu familia nueva, tu vida nueva, y mientras tanto, yo me quedo aquí criando a tu hija. Qué conveniente, ¿verdad? No es así, mamá. Entonces dime, Ricardo, ¿cuándo vas a llevártela? ¿Cuándo vas a cumplir lo que me prometiste hace 7 años? Porque dijiste solo un momento. Dijiste unas semanas, tal vez un mes. Y han pasado 7 años, hijo. 7 años de mi vida. Él no respondió. Solo tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Escuché sus pasos alejándose, la puerta cerrándose, su auto arrancando, y yo me quedé ahí, temblando de rabia y de dolor, en mi sala vacía. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio, presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita, y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces, hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Después de esa discusión, Ricardo dejó de venir por meses. Ya ni siquiera llamaba. El dinero seguía llegando cada mes, depositado en mi cuenta, pero eso era todo. Como si con eso pudiera comprar su ausencia, su abandono. Sofía preguntaba por él al principio. Abuelita, ¿cuándo va a venir mi papá? Pronto, mi amor. Ha de estar muy ocupado. Pero pronto se convirtió en nunca. Y Sofía dejó de preguntar. Cuando ella cumplió 8 años, quiso hacer una fiesta. Una pequeña, solo con sus amigas del salón. Yo le organicé todo. Compré decoraciones, preparé bocadillos, hice un pastel de chocolate que era su favorito. Pude escuchar sus risas llenando mi casa, ese sonido puro de niñas felices jugando. ¿Va a venir mi papá?, me preguntó ella mientras ponía los vasos en la mesa. No lo sé, mi cielo. Lo voy a llamar. Marqué el número de Ricardo. Sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Volví a marcar. Lo mismo. Una tercera vez. Finalmente, me contestó. ¿Mamá? Ricardo, hoy es el cumpleaños de Sofía. Van a hacer una fiestita en la tarde. ¿Vas a venir? Escuché un silencio largo del otro lado. Pude sentir su incomodidad a través del teléfono. Ay, mamá, hoy no puedo. Carolina tuvo al bebé hace 3 días. Estamos en el hospital todavía. Está un poco delicado, nació prematuro. Sentí algo apretándome el pecho. Entiendo, dije. ¿Y al menos puedes llamarla? ¿Felicitarla? Sí, claro. Ahorita le marco a ella. Dale un beso de mi parte. Colgó. Y yo me quedé ahí, mirando el teléfono, sabiendo que esa llamada nunca iba a llegar. Y no llegó. Sofía sopló las velitas de su pastel rodeada de sus amigas, sonriendo, cantando, jugando. Pero yo pude ver en sus ojos esa tristeza que trataba de esconder.
esa pregunta silenciosa. ¿Por qué mi papá no está aquí? Esa noche, después de que todas las niñas se fueron, Sofía se acostó conmigo en mi cama. Era algo que hacía a veces cuando necesitaba sentirse cerca, segura. «Abuelita», dijo con voz pequeña, «¿mi papá ya no me quiere?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. La abracé con fuerza y le besé la cabeza. «Claro que te quiere, mi amor. Es solo que los adultos a veces tenemos muchos problemas y nos complicamos la vida. Pero eso no significa que no te quiera. Entonces, ¿por qué nunca viene a verme? ¿Por qué ya no me habla? Y cuando pensé que ya no podía doler más. Porque tiene un bebé nuevo», respondió ella misma. «Un bebé que sí va a cuidar él». Pude sentir cómo se le quebraba la voz, cómo empezaba a sollozar contra mi pecho. «Mi amor, no digas eso». «Es cierto, abuelita. Lo escuché hablando contigo aquella vez. Tiene un bebé nuevo y ya no me necesita a mí». La mecí entre mis brazos como cuando era pequeñita. Le acaricié el cabello, le canté bajito, le sequé las lágrimas. Y lloré con ella, lloré por ella, lloré por mí. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Nunca olvidaré ese momento, porque comprendí que el abandono de Ricardo no solo me había herido a mí, había herido a una niña inocente que no entendía por qué su propio padre la había dejado atrás. Los siguientes años fueron difíciles de formas que ni siquiera había imaginado. No era solo el cansancio físico de criar a una niña en plena preadolescencia mientras yo entraba en mis 60s. Era el peso emocional de ver cómo Sofía crecía con ese vacío, esa pregunta permanente de por qué no era suficiente para que su padre se quedara. Yo seguía trabajando en la tienda de abarrotes de Don Miguel. Llevaba ahí casi 20 años. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de Sofía, la alistaba para la escuela, la llevaba, me iba a trabajar, salía corriendo a las 2 para recogerla, le ayudaba con sus tareas, preparaba la cena, la bañaba, la acostaba, y al día siguiente, todo otra vez. Mis amigas, las pocas que todavía frecuentaba, me decían: «Comadre, eso no está bien. Esa niña no es tu responsabilidad, es de tu hijo». Y yo sabía que tenían razón. ¿Pero qué podía hacer? ¿Entregarla a un orfanato? ¿Dejarla con Ricardo, que claramente no la quería? No. Yo la amaba con cada fibra de mi ser. Era mi niña, mi hija, aunque no la hubiera parido. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Cuando Sofía tenía 11 años, me empecé a sentir mal. Un cansancio que no se me quitaba por más que durmiera. Dolores en las articulaciones. Me costaba trabajo respirar cuando subía las escaleras. «Abuelita, ¿estás bien?», me preguntaba Sofía con preocupación. «Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Pero no era solo cansancio. Una tarde, mientras trabajaba en la tienda, sentí un dolor agudo en el pecho. Don Miguel me vio ponerme pálida y me llevó de inmediato al hospital. Los doctores me hicieron estudios, muchos estudios, y finalmente el doctor Ramírez, un hombre amable de lentes gruesos, me dio los resultados. «Señora Patricia», me dijo con voz suave, «tiene usted un problema en el corazón. Nada grave ahorita, pero necesita cuidarse. Menos estrés, más descanso, medicamentos. Y sobre todo, no puede seguir trabajando así. Su cuerpo le está pidiendo que pare». Pude sentir cómo el mundo se me venía encima. ¿Menos estrés? ¿Más descanso? ¿Dejar de trabajar? ¿Con qué dinero iba a mantener a Sofía? ¿Con qué dinero iba a pagar la renta, la comida, su escuela? «Doctor, yo no puedo dejar de trabajar. Tengo una niña que depende de mí». «Señora, si no se cuida, esa niña se va a quedar sin usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?». Entendía, claro que entendía, pero el miedo que sentía era paralizante. Esa noche le llamé a Ricardo. Había pasado casi un año desde la última vez que hablamos. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Mamá? ¿Qué pasó? Es tardísimo». Pude escuchar el sueño en su voz. Pude escuchar también una voz femenina en el fondo preguntando quién llamaba. «Ricardo, necesito hablar contigo. Es importante». «¿Le pasó algo a Sofía?». Noté que esa era su primera pregunta.
no cómo estaba yo, no si necesitaba algo, solo si algo le había pasado a Sofía. No, Sofía está bien, soy yo. Fui al doctor hoy. Tengo problemas del corazón. Me dijeron que no puedo seguir trabajando así, que necesito descansar. Hubo un silencio, largo, incómodo. Ay, mamá, qué feo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Yo? No, ¿qué vamos a hacer? No, yo me hago cargo. Yo. Ricardo, dije con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. Necesito que vengas a recoger a Sofía. Otro silencio, aún más largo. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. O pronto. No puedo seguir haciéndome cargo de ella yo sola. Tengo 62 años, hijo. Mi cuerpo ya no aguanta. Y ella es tu hija. Tu responsabilidad. Mamá, no puedes hacerme esto ahorita. Carolina y yo acabamos de comprar una casa, estamos ajustados de dinero, y el niño, Sebastián, está chiquito todavía, tiene apenas 3 años. Carolina no puede cuidar 2 niños, sentí cómo la sangre me hervía. ¿Que yo no puedo hacerte esto a ti? Ricardo, estás escuchándote. Yo llevo 11 años criando a tu hija. 11 años, y ahora que te necesito, ¿me sales con que no puedes? No es que no pueda, mamá. Es que no es buen momento. ¿Y cuándo va a ser buen momento, Ricardo? ¿Cuando yo me muera? ¿Cuando mi corazón finalmente se rinda de tanto cargar con todo? No seas dramática, mamá. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. No seas dramática. Como si 11 años de mi vida fueran un drama. Como si sacrificar mi salud, mi tiempo, mi vejez, fuera una exageración. ¿Sabes qué, Ricardo? Dije con una calma que me sorprendió. Tienes razón. No es buen momento. Nunca va a ser buen momento para ti, porque tú ya te lavaste las manos, tú ya rehiciste tu vida, y mientras tanto, aquí estoy yo, pagando las consecuencias de tus decisiones. Mamá. No, ya no quiero escucharte. Solo necesito que sepas algo. Voy a seguir cuidando a Sofía, porque alguien tiene que hacerlo, porque alguien tiene que amarla como se merece ser amada. Pero tú ya perdiste el derecho de llamarte su padre. Y algún día, cuando ella sea grande y entienda todo esto, va a saber quién estuvo ahí para ella y quién no. Colgué y temblé. Temblé de rabia, de tristeza, de impotencia. Lo que escuché después me heló la sangre. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carolina. Señora Patricia, soy Carolina, la esposa de Ricardo. Su voz sonaba tensa, incómoda. Dime, Carolina. Mire, Ricardo me contó de su situación, lo del corazón. Y yo quería hablar con usted. Pude sentir que venía algo que no iba a gustarme. Te escucho. Mire, yo sé que la situación con Sofía es complicada, pero usted tiene que entender que nosotros también tenemos una vida. Tenemos a Sebastián, tenemos gastos, tenemos una familia. Sofía es familia de Ricardo también, dije con voz seca. Sí, claro, por supuesto. Pero es que, bueno, usted la ha criado todos estos años. Sofía la ve a usted como su mamá. Si ahora la traemos con nosotros, va a ser un cambio muy drástico para ella. Va a sufrir. Y nosotros... Bueno, yo no sé cómo ser mamá de una niña de 11 años. Yo solo conozco a Sebastián, que es mi hijo. Ahí fue cuando comprendí algo que debía haber visto venir desde hace años. Entonces me estás diciendo que Sofía no es bienvenida en tu casa, que tú no la quieres ahí. No es que no la quiera, señora Patricia. Es que es complicado. Y pensé que tal vez podíamos llegar a un acuerdo. Ricardo puede mandarle más dinero cada mes, para que a usted le alcance mejor. Pero que Sofía se quede con usted. Ella es feliz ahí. Usted es lo único que conoce. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que ya no podía repararse. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carolina? Que tienes razón, Sofía es feliz conmigo, porque yo sí la amo, yo sí la cuido, yo sí estoy aquí para ella. Pero no es por eso que quieren que se quede conmigo. Es porque les resulta conveniente, porque así ustedes pueden seguir con su vida perfecta sin que una niña complique las cosas.
Señora, no, ya terminamos de hablar. Y dile a Ricardo que no necesito su dinero. Lo que necesitaba era un padre para Sofía, pero eso nunca lo va a poder comprar con dinero. Colgué. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Los siguientes 4 años los viví en piloto automático. Dejé mi trabajo en la tienda, como me había recomendado el doctor. Empecé a tomar medicamentos para el corazón. Me cuidaba, descansaba cuando podía, y seguía criando a Sofía. Ricardo mandaba dinero cada mes, más que antes, como había prometido Carolina. Pero eso era todo. No llamaba, no visitaba. En Navidad llegaba un paquete con regalos. En el cumpleaños de Sofía, una transferencia extra. Como si con eso pudiera comprar su ausencia. Sofía creció. Entró a la secundaria. Era una niña brillante, hermosa, cariñosa. Sacaba buenas calificaciones. Tenía amigas. Parecía feliz. Pero yo veía lo que nadie más veía. Veía cómo miraba a sus compañeras cuando sus padres las iban a recoger a la escuela. Veía cómo se quedaba callada cuando en clase hablaban del Día del Padre. Veía cómo guardaba en su cajón todas las fotos donde aparecía con Ricardo cuando era pequeña. «Abuelita», me preguntó un día, tendría unos 13 años. «¿Tú crees que mi papá alguna vez me va a venir a buscar?» Estábamos cenando. Pude escuchar el tintineo de los cubiertos contra los platos, el silencio pesado que se instaló entre nosotras. «No lo sé, mi amor», respondí con honestidad. «Pero lo que sí sé es que lo que importa no es quién te busque, sino quién está aquí contigo. Y yo siempre voy a estar aquí». Ella asintió, pero pude ver las lágrimas que contenía. «¿Sabes qué es lo que más me duele, abuelita? No es que me haya dejado con usted, es que tiene otro hijo, Sebastián, y a él sí lo cuida todos los días. A él sí lo quiere». Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. A veces pienso que hay algo malo en mí, que si yo fuera diferente, mejor, más bonita, más inteligente, mi papá me hubiera querido quedar conmigo. Me levanté de mi silla y la abracé con todas mis fuerzas. «No, mi amor, no, no, no. Escúchame bien, no hay nada malo en ti, nada. Eres perfecta, eres maravillosa. Lo que pasa es que tu papá cometió un error muy grande, y ese error es suyo, no tuyo. ¿Me entiendes?» Ella lloró en mis brazos esa noche, y yo lloré con ella. Lloré por todo el dolor que había tenido que cargar a sus pocos años, por el abandono que había marcado su infancia, por el padre que debió estar ahí y nunca estuvo. Y entonces, en ese silencio que duró una eternidad, le hice una promesa. «Sofía, mi cielo, mírame», le dije alzándole el mentón con suavidad. «Yo sé que yo no soy tu mamá. Yo sé que soy tu abuela, pero te amo como si hubieras salido de mis entrañas. Y voy a estar aquí para ti hasta el último día de mi vida. ¿Me crees?» «Sí, abuelita, te creo. Y quiero que sepas algo más. El día que tú me necesites, sin importar para qué, sin importar cuándo, sin importar dónde, yo voy a estar ahí. Porque tú eres lo más importante de mi vida. ¿Está claro?» «Sí, abuelita». La abracé de nuevo, sintiendo su corazón latir contra el mío. 2 corazones rotos, pero unidos. 2 mujeres abandonadas, pero no solas. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Cuando Sofía tenía 15 años, llegó un día de la escuela muy callada. La conocía lo suficientemente bien como para saber que algo andaba mal. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté mientras preparaba la cena. Ella se quedó quieta, mirando al piso. «Nada, abuelita. Sofía, a mí no me engañas. Te conozco. ¿Qué pasó?». Se le llenaron los ojos de lágrimas y finalmente me miró. Hoy fue el día de llevar fotos familiares para la clase de civismo. Todas mis compañeras llevaron fotos con sus papás, sus mamás, sus hermanos. Y yo solo llevé fotos contigo. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué tiene de malo eso?». «Nada, abuelita. Es solo que…». Una compañera me preguntó dónde estaban mis papás. Y yo le dije que mi papá vive en otra ciudad y mi mamá se fue cuando yo era bebé. Y ella
Ella me dijo que eso era muy triste, que le daba lástima. Pude escuchar cómo se le quebraba la voz. No quiero que me tengan lástima, abuelita. No quiero ser la niña sin papás. No quiero ser diferente. Me acerqué a ella y la abracé. Mi amor, escúchame. Lo que tienes no es lástima. Lo que tienes es amor. Mi amor. Y ese amor vale más que 1000 papás que están, pero no están. Que tienen el título, pero no cumplen el papel. Tú no eres diferente. Tú eres especial. Y cualquiera que no lo vea así, no merece estar en tu vida. Ella se aferró a mí, sollozando. Te amo, abuelita. Y yo te amo a ti, mi cielo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, mientras Sofía dormía, yo me quedé despierta en mi cuarto, mirando el techo, pensando en todo lo que habíamos pasado, en todos los años que habían pasado, en cómo aquella promesa de Ricardo de solo un momento se había convertido en 15 años. 15 años de mi vida dedicados a criar a una niña que no era mía pero que amaba como mía. 15 años de sacrificios, de noches sin dormir, de preocupaciones, de alegrías, de lágrimas. 15 años en los que había visto a Sofía crecer, convertirse en una jovencita hermosa, inteligente, bondadosa. Y pensé en Ricardo, en el hijo que una vez fue, en el hombre en que se había convertido, en cómo había elegido su comodidad sobre su responsabilidad, su nueva familia sobre su primera hija, su vida perfecta sobre el dolor que dejaba atrás. Y por primera vez en todos esos años sentí algo más que tristeza. Sentí rabia. Una rabia profunda que había estado enterrando durante 15 años. Porque ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a dejar a su hija? ¿Cómo se atreve a pedirme que la cuide solo un momento y desaparecer durante 15 años? ¿Cómo se atreve a formar una nueva familia mientras su primera hija crece preguntándose por qué no es suficientemente buena para que su propio padre la ame? En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Decidí que si Ricardo alguna vez volvía, ya no iba a ser la madre condescendiente que todo lo perdona. Ya no iba a agachar la cabeza y aceptar sus excusas. Ya no iba a protegerlo del dolor que él mismo había causado. Porque yo había cambiado. Los 15 años me habían cambiado. El cansancio me había cambiado. La rabia me había cambiado. El amor por Sofía me había hecho más fuerte, pero también más consciente de mi propio valor. Ya no era la misma mujer que abrió la puerta aquel día de febrero. Ya no era la que dijo, está bien, sin pensar en las consecuencias. Ya no era la que ponía las necesidades de su hijo por encima de las propias. Era una mujer que había criado sola a una niña durante 15 años. Una mujer que había sacrificado su vejez, su salud, sus sueños. Una mujer que había dado todo sin recibir ni siquiera un gracias. Y si Ricardo creía que podía volver como si nada, estaba muy equivocado. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario. Aunque sea un emoji de corazón, eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. El día que Ricardo volvió fue un sábado de marzo. Hacía exactamente 15 años y un mes desde que había dejado a Sofía conmigo. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. Sofía estaba en su cuarto estudiando para un examen. Fui a abrir sin imaginar quién estaría del otro lado. Y ahí estaba él. Ricardo se veía mayor. Tenía más canas, arrugas alrededor de los ojos, había subido de peso, pero todavía era mi hijo. Todavía podía ver en él al niño que alguna vez fue. «Hola, mamá», dijo con voz suave. Me quedé paralizada en la puerta, sin decir nada, solo mirándolo.
Pude sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cómo las emociones se arremolinaban dentro de mí. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó hacia la sala y se quedó parado ahí, mirando alrededor como si todo le fuera extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. «La casa sigue igual», comentó. «Sí», respondí con voz seca. «Las cosas no cambian mucho cuando no tienes dinero para cambiarlas». Él tuvo la decencia de verse incómodo. «Mamá, yo...» «¿Por qué estás aquí, Ricardo?», lo interrumpí. No tenía paciencia para rodeos. Él se sentó en el sillón, el mismo sillón donde se había sentado 15 años atrás cuando me trajo a Sofía. Vine a hablar contigo y a ver a Sofía». Pude sentir cómo la rabia burbujeaba en mi interior. ¿Después de 15 años? ¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora quieres ver a Sofía? Lo sé, mamá, lo sé. No tengo perdón. He sido un mal padre. El peor. Pero las cosas han cambiado. ¿Qué cosas, Ricardo? ¿Qué ha cambiado? Él respiró hondo, como preparándose para lo que iba a decir. Carolina y yo nos separamos. Hace 6 meses. Ella se fue con Sebastián a Monterrey, con su familia, y yo me quedé solo. Esperé que continuara, sin decir nada. Y estos meses solo, pensando, reflexionando, me di cuenta de todo lo que hice mal, de todo lo que perdí, de todo el tiempo que desperdicié. Y pensé en Sofía, en mi hija, en cómo la abandoné, en cómo te dejé toda la carga a ti. Sus palabras sonaban sinceras. Pude escuchar el dolor en su voz. Pero algo dentro de mí se había endurecido demasiado como para ablandarse con discursos. ¿Y vienes a buscar qué exactamente?, pregunté con frialdad. ¿Perdón? ¿Redención? ¿Una segunda oportunidad? Vengo a buscar a mi hija, respondió mirándome directo a los ojos. Quiero que se venga a vivir conmigo. Quiero ser su padre. De verdad, no solo de nombre. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. «Ah», dije con una risa amarga. «Ahora que te quedaste solo, ahora que Carolina se fue, ahora que no tienes a nadie más, ahora sí quieres ser padre». «No es así, mamá». «¿No? Entonces, ¿cómo es, Ricardo? Porque para mí se ve muy claro. Mientras tenías tu familia perfecta, tu esposa, tu hijo, tu vida armada, Sofía no te importaba. Pero ahora que te quedaste solo, ahora sí te acuerdas de que tienes una hija. Mamá, por favor». «No», dije con voz firme. «Ahora me toca a mí hablar, y tú te vas a sentar ahí y me vas a escuchar». Él se quedó callado, mirándome con ojos suplicantes. «Hace 15 años tocaste a mi puerta con una bebé en brazos. Me dijiste que solo sería un momento, unas semanas. ¿Te acuerdas? Solo un momento, mamá. Regreso en un rato». Ese momento se convirtió en 15 años. 15 años. Ricardo, ¿tienes idea de lo que eso significa? Pude ver cómo agachaba la cabeza. Significa que yo crié a tu hija. Yo me levanté con ella en las noches. Yo la llevé a la escuela. Yo fui a las juntas de padres. Yo sequé sus lágrimas cuando lloraba por ti. Yo le expliqué por qué su papá no venía a visitarla. Yo le sostuve la mano cuando preguntaba por qué no era suficientemente buena para que la amaras. Mi voz se iba elevando con cada palabra. Yo trabajé hasta enfermarme del corazón para poder mantenerla. Yo sacrifiqué mi vejez, mi descanso, mis sueños, mi vida, por tu hija, por la hija que tú abandonaste. Mamá, no he terminado, lo detuve con una mirada. Y durante todos esos años, ¿dónde estabas tú? Formando tu familia nueva, criando a Sebastián, viviendo tu vida como si Sofía no existiera, mandando dinero como si eso pudiera comprar tu ausencia, como si con billetes pudieras borrar el abandono. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero mi voz no tembló. Y ahora vienes, después de 15 años, después de dejarme con toda la responsabilidad, después de que tu hija creció sintiéndose no querida. Ahora vienes a buscarla. Lo sé, dijo él con voz quebrada. Lo sé y lo lamento, más de lo que puedes imaginar. Pero quiero enmendarlo, quiero recuperar el tiempo perdido. Sentí una risa amarga salir de mi garganta. ¿Recuperar el tiempo perdido? Ricardo,
El tiempo no se recupera. Lo perdido, perdido está. Sofía tiene 15 años. Perdiste su primer diente. Perdiste su primer día de escuela. Perdiste sus cumpleaños, sus festivales, sus logros, sus miedos, sus sueños. Lo perdiste todo. Y eso no se recupera con buenas intenciones. Entonces, ¿qué? ¿No me vas a dejar ni intentarlo? No es mi decisión, respondí. Es de Sofía. Ella ya no es una bebé que puedes cargar de un lugar a otro sin que opine. Es una jovencita de 15 años, con voz, con sentimientos, con derecho a decidir. Entonces déjame hablar con ella. Por favor. Me quedé ahí mirándolo. Parte de mí quería mandarlo lejos, decirle que se fuera y no volviera nunca, proteger a Sofía de más dolor, pero la otra parte sabía que no podía tomar esa decisión por ella. Sofía, llamé hacia las escaleras. Baja un momento, por favor. Escuché sus pasos bajando las escaleras, y entonces apareció ella, mi niña, mi Sofía, alta, hermosa, con sus ojos llenos de inteligencia y ese aura de juventud que solo tienen los 15 años. Se quedó congelada cuando vio a Ricardo. «¿Papá?», dijo con voz incrédula. Ricardo se puso de pie. «Hola, mi amor». Sofía me miró a mí, luego a él, luego otra vez a mí. Pude ver la confusión en su rostro, la incertidumbre, el dolor antiguo resurgiendo. ¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a verte, vine a hablar contigo». Hubo un silencio pesado, largo, incómodo. «¿Después de 15 años?», preguntó Sofía con una voz que sonaba mucho más madura de lo que sus 15 años deberían permitir. «Sí», respondió Ricardo. «Sé que no tengo perdón, sé que te fallé, pero quiero hablar contigo. ¿Podemos hacerlo?». Sofía me miró. «¿Abuelita?». «Es tu decisión, mi amor», le dije suavemente. «Si quieres hablar con él, yo estaré en la cocina, y si no quieres, está bien también». Ella asintió lentamente. «Está bien. Hablemos». Yo me fui a la cocina, pero pude escuchar la conversación. La cocina estaba al lado de la sala, y las paredes eran delgadas. «Sofía», escuché la voz de Ricardo. «Primero que nada, quiero pedirte perdón. Perdón por no estar. Perdón por abandonarte. Perdón por no ser el padre que merecías». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste?». «Porque fui un cobarde. Porque cuando tu mamá se fue, yo entré en pánico. No sabía cómo ser padre solo. Y cuando tu abuela aceptó cuidarte, me sentí aliviado. Y ese alivio se convirtió en costumbre, y la costumbre se convirtió en abandono. Tenías otro hijo, a Sebastián. A él sí lo cuidaste». «Sí, y eso no tiene perdón. No hay excusa que justifique por qué estuve para él y no para ti. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué vienes ahora? Porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Porque estos últimos meses, estando solo, pensé en ti todos los días, en todo lo que me perdí, en la hija increíble que debes ser ahora y que yo no conozco. Y quiero conocerte, Sofía. Quiero ser parte de tu vida. Si tú me dejas». Pude escuchar el silencio que siguió. Me imaginé a Sofía procesando todo, luchando con años de dolor y la súbita aparición de su padre. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó ella finalmente. «Quiero que vengas a vivir conmigo. Tengo un departamento en la ciudad. Puedes tener tu propio cuarto. Te puedo inscribir en una buena escuela. Podemos empezar de nuevo, ser una familia». Sentí cómo mi corazón se detenía. ¿Llevársela? ¿Ahora? ¿Y la abuela?, preguntó Sofía. «Tu abuela. Ella ya hizo demasiado. Ya sacrificó demasiado. Es momento de que yo me haga cargo, de que ella pueda descansar y vivir su vida». Escuché pasos. Sofía había entrado a la cocina. «Abuelita», dijo con voz temblorosa, «¿tú qué opinas?». La miré. «Mi niña, mi vida, mi razón de ser durante 15 años. Mi amor, yo ya te dije, es tu decisión. Si tú quieres irte con tu papá, yo voy a entender. Si quieres quedarte aquí, también está bien.
Lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Pero, ¿tú qué quieres que haga? Y cuando pensé que ya no podía doler más, yo quiero que seas feliz, le dije, tomando sus manos entre las mías. Y si tu felicidad está con tu papá, entonces ve. No te sientas culpable por mí. Yo voy a estar bien. Pero era mentira. No iba a estar bien. La sola idea de perderla me partía el alma. Pero ¿cómo podía ser tan egoísta de retenerla? ¿Cómo podía negarle la oportunidad de tener una relación con su padre, aunque fuera tardía? Sofía me abrazó con fuerza. Abuelita, yo no quiero dejarte. Tú has sido mi mamá toda mi vida. No puedo simplemente irme. Mi amor, escúchame, le dije, separándola para mirarla a los ojos. Yo siempre voy a estar aquí, siempre. Pero tu papá te está ofreciendo algo que yo no puedo darte. Una oportunidad de conocerlo, de tener un padre, y tú mereces eso. Pero, ¿y si me arrepiento? ¿Y si las cosas no funcionan? Entonces vuelves. Esta siempre va a ser tu casa, y yo siempre voy a estar esperándote con los brazos abiertos. Ella lloró en mi pecho, y yo la sostuve, grabando en mi memoria la sensación de tenerla cerca, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. Ricardo entró a la cocina. Sofía, no tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo, piénsalo, y cuando estés lista, hablamos. Sofía asintió sin separarse de mí. Esa noche, después de que Ricardo se fue, Sofía y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, acostadas en mi cama, como cuando era pequeña. Abuelita, tengo miedo, me confesó en la oscuridad. ¿De qué, mi amor? De todo, de irme, de quedarme, de tomar la decisión equivocada, de que mi papá vuelva a irse, de dejarte sola, de todo. La abracé más fuerte. El miedo es normal, mi cielo, pero ¿sabes qué te voy a decir? Sea cual sea la decisión que tomes, no va a ser equivocada, porque la vas a tomar tú, con tu corazón, y eso es lo único que importa. Y si lo intento y no funciona, entonces habrás intentado. Y eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Pero si funciona, si logras tener la relación con tu papá que siempre has querido, ¿no valdría la pena intentarlo? ¿Pero tú qué sientes realmente, abuelita? ¿Quieres que me quede o que me vaya? Respiré hondo. Era momento de ser completamente honesta. Egoístamente, quiero que te quedes. Quiero seguir despertándome y verte en el desayuno. Quiero seguir escuchando tu música desde tu cuarto. Quiero seguir siendo parte de tu día a día. Porque estos 15 años contigo han sido los mejores de mi vida. Me has dado un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Me has hecho sentir amada, necesitada, importante. Y perderte va a doler más de lo que las palabras pueden expresar. Sentí cómo Sofía se aferraba más a mí. Pero, continué, no soy tan egoísta como para dejarte aquí por mi propio bien. Tú mereces tener una relación con tu padre, mereces darle esa oportunidad y mereces dártela a ti misma. Porque si no lo intentas, siempre te vas a preguntar, ¿y si? Y yo no quiero que vivas con ese, ¿y si? Te voy a extrañar tanto, sollozó ella. Y yo a ti, mi amor, cada segundo de cada día. Pero vas a estar bien, y yo voy a estar bien. Y siempre, siempre vamos a estar conectadas. Porque el amor que nos tenemos no se rompe con la distancia. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, hasta que el cansancio nos venció. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Ricardo venía seguido. Hablaba con Sofía. La invitaba a salir. Iban a comer, al cine, a pasear, y yo los veía construir lentamente algo que debió existir desde el principio. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste?
quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. 2 semanas después de la primera visita de Ricardo, Sofía tomó su decisión. Abuelita, me dijo una tarde mientras tomábamos té en la cocina, voy a intentarlo. Voy a irme a vivir con mi papá. Aunque sabía que era una posibilidad, escucharlo en voz alta me quitó el aire. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás segura?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Sí, tengo miedo, pero quiero intentarlo. Quiero conocer a mi papá. Quiero ver si podemos ser una familia. ¿Y tú? Tú mereces descansar, abuelita. Ya hiciste suficiente por mí. Mi amor, yo nunca voy a terminar de hacer cosas por ti, porque te amo. Y amarte no es una carga, es un privilegio. Lo sé, pero quiero que sepas que esta decisión no es porque no quiera estar contigo. Es porque quiero intentar algo diferente. Y sé que tú vas a estar aquí siempre, ¿verdad? Siempre, le prometí, apretando su mano. El día que se fue el más difícil de mi vida. Ricardo llegó temprano en la mañana con su camioneta. Entre los dos subieron las cajas con la ropa de Sofía, sus libros, sus cosas. Yo los veía desde la puerta de mi casa, sintiendo cómo cada caja que sacaban se llevaba un pedazo de mi corazón. Cuando terminaron, Sofía vino hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Abuelita, ven acá, mi amor, le dije, abriéndole los brazos. Se lanzó a ellos como cuando era pequeña. Y nos quedamos así, abrazadas en medio de la calle, llorando las dos. Gracias, me susurró al oído. Gracias por todo. Por criarme, por amarme, por ser mi mamá cuando no tenía ninguna. Gracias por sacrificar tu vida por mí. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, gracias, gracias. No tienes nada que agradecer, mi cielo. Todo lo que hice lo hice con amor, y lo volvería a hacer 1000 veces. Te amo, abuelita, y yo te amo a ti. Más de lo que las palabras pueden decir, nos separamos. Ella se subió a la camioneta junto a Ricardo. Yo me quedé en la puerta, viéndolos alejarse, viéndola alejarse. Y cuando la camioneta dobló la esquina y desapareció de mi vista, me derrumbé. Entré a mi casa y me dejé caer en el sillón. Y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por los 15 años que se iban con ella, por las mañanas que ya no iba a escuchar su voz, por las noches que mi casa iba a estar vacía, por el silencio que iba a reemplazar su risa. Lloré por mí, por la mujer de 67 años que se quedaba sola otra vez, por la madre que perdía a su hija, aunque no fuera biológicamente suya, por la abuela que había dado todo y ahora se quedaba con las manos vacías. Pero también lloré de alivio, de saber que había hecho lo correcto, de saber que le había dado a Sofía la oportunidad de tener lo que siempre quiso, un padre. Los primeros días fueron horribles. Me levantaba por las mañanas y por costumbre iba a llamarla para el desayuno. Preparaba café para 2 y luego recordaba que estaba sola. Ponía la mesa con 2 platos y tenía que guardar uno. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Sofía me llamaba todos los días. Me contaba cómo estaban las cosas con Ricardo. Me decía que estaba bien, que su cuarto era bonito, que la nueva escuela estaba bien. ¿Y tu papá? ¿Cómo están las cosas con él?, le preguntaba yo. Bien, abuelita. Es raro. A veces no sabemos qué decirnos, pero está intentando. De verdad está intentando. Me alegraba por ella. De verdad que sí. Pero no podía evitar sentir un vacío que nada llenaba. Las semanas se convirtieron en meses. Y poco a poco empecé a adaptarme a mi nueva vida. Empecé a hacer cosas que no había hecho en 15 años. Salía con mis amigas. Iba al doctor regularmente. Descansaba. Leía. Veía las telenovelas que me gustaban sin preocuparme por los horarios de nadie más. Y aunque extrañaba a Sofía con cada fibra de mi ser, también descubrí algo inesperado. Me estaba descubriendo a mí misma otra vez. Por 15 años había sido la abuela de Sofía.
Había dedicado cada minuto de mi vida a cuidarla, a criarla, a estar ahí para ella. Y ahora podía volver a ser Patricia. Solo Patricia. 6 meses después de que Sofía se fuera, ella vino a visitarme. Era su cumpleaños número 16 y quiso pasarlo conmigo. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. «Abuelita, mi amor». Nos abrazamos con fuerza, las dos llorando de emoción. «Te extrañé tanto», me dijo, «y yo a ti, mi cielo, y yo a ti». Pasamos el día juntas, preparé su pastel favorito. Hablamos de todo, de su nueva vida, de su escuela, de sus amigas, de su relación con Ricardo. «¿Sabes qué, abuelita? Tenías razón», me dijo mientras comíamos pastel. «Valió la pena intentarlo. Mi papá y yo estamos construyendo algo. No es perfecto. Todavía hay días difíciles, pero está ahí, está presente. Está tratando de compensar todo el tiempo perdido. Me alegra tanto escuchar eso, mi amor. Pero ¿sabes qué más?», continuó. «Nada de lo que construya con él va a cambiar lo que tengo contigo, porque tú fuiste mi mamá cuando más lo necesité. Tú estuviste ahí, y eso nadie lo puede cambiar». Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Mi amor, eso es lo más bonito que me has podido decir». Ella tomó mi mano. «Y quiero que sepas algo más. Estos 6 meses lejos de ti me enseñaron algo muy importante. Me enseñaron a valorar todo lo que hiciste por mí. Cuando era pequeña, no entendía el sacrificio que representaba criarme. Pero ahora, viéndote desde afuera, entiendo que renunciaste a tu vida por mí, y eso no tiene precio». «Yo no lo veo como renunciar a mi vida», le dije. «Tú fuiste mi vida durante 15 años, y fueron los mejores 15 años». Ella sonrió, esa sonrisa que tanto extrañaba. «¿Sabes qué es lo más loco?», me dijo. «Que mi papá también cambió, no solo conmigo, cambió como persona. Me dijo que perderte a ti, ver cómo te alejaste de él después de nuestra conversación aquella vez, le hizo darse cuenta de todo lo que hizo mal, no solo como padre, sino como hijo». «¿De verdad?». «Sí, y quiere hablar contigo, pedirte perdón, no solo por Sofía, por todo». Sentí algo moverse en mi pecho, una mezcla de esperanza y cautela, y entonces, como si lo hubiéramos invocado, Ricardo tocó a la puerta. Sofía me miró con ojos suplicantes. «Por favor, abuelita». «Escúchalo». Abrí la puerta. Ricardo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, viéndose tan vulnerable como aquel día hace 15 años cuando trajo a Sofía. «Hola, mamá». «Ricardo». Entramos a la sala. Los 3 nos sentamos, y en ese silencio que duró una eternidad, Ricardo finalmente habló. «Mamá, he venido a pedirte perdón, no solo por lo de Sofía, por todo, por ser un mal hijo, por darte por sentada todos estos años, por asumir que siempre ibas a estar ahí para resolver mis problemas sin importar el costo para ti». Pude escuchar la sinceridad en su voz. Todos estos meses con Sofía me han enseñado algo que debí haber aprendido hace mucho. Me han enseñado lo que significa ser padre, lo que significa sacrificarse por alguien más, lo que significa poner las necesidades de otro por encima de las tuyas. «Eso es lo que yo hice por ti durante años», le dije suavemente. «Lo sé. Y yo lo desprecié. Te usé, te explotó. Y cuando finalmente me enfrentaste, cuando me dijiste las verdades que necesitaba escuchar, me enojé contigo en lugar de mirarte en el espejo». Se le quebró la voz. «Pero la verdad es que tú tenías razón en todo. Yo fui un cobarde. Yo abandoné a mi hija. Yo te dejé toda la carga, y luego tuve el descaro de pretender que estaba bien porque te mandaba dinero». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Y lo peor de todo es que cuando Carolina se fue, cuando me quedé solo, ni siquiera pensé en Sofía por ella. Pensé en ella porque yo la necesitaba a ella, porque no quería estar solo. Y eso fue egoísta de mi parte. «Pero viniste», dije yo. «A pesar de todo, viniste». «Sí, vine, pero debí haber venido años antes.
Debí haber estado ahí desde el principio. Y lo siento, mamá. Siento haberte fallado como hijo. Siento haber abusado de tu amor, de tu bondad, de tu sacrificio. Miré a mi hijo, al hombre que había sido y al hombre en que se estaba convirtiendo. Y sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Ricardo, dije con voz suave, no voy a decirte que está bien, porque no está bien. Lo que hiciste no tiene justificación, pero veo que estás intentando, veo que estás cambiando, y eso cuenta. ¿Me perdonas?, preguntó con voz quebrada. Respiré hondo. Miré a Sofía, que nos observaba con lágrimas en los ojos, y luego volví a mirar a Ricardo. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana, le dije. Es un proceso, y va a tomar tiempo. Pero, sí, eventualmente, creo que podré perdonarte, porque eres mi hijo, y porque veo que realmente estás arrepentido. Ricardo se levantó y vino hacia mí. Me abrazó como no me abrazaba desde que era niño. Gracias, mamá. Gracias por todo, por Sofía, por mí, por no rendirte con nosotros. Lo abracé de vuelta, sintiendo cómo años de dolor empezaban a disolverse lentamente. Esa noche, después de que Ricardo y Sofía se fueron, me quedé sola en mi casa. Pero ya no se sentía tan vacía, ya no se sentía tan silenciosa, porque había algo diferente. Algo había cambiado. Durante 15 años había cargado con el peso del resentimiento, de la rabia, del dolor de sentirme usada y desechada. Pero ahora ese peso empezaba a aligerarse. No porque lo que Ricardo hizo estuviera bien, no porque pudiera olvidar los años de abandono, sino porque había elegido no dejar que ese dolor me consumiera más. Había elegido vivir, había elegido sanar, había elegido perdonar, no por él, sino por mí. Y en ese momento, sentada en mi sala, con una taza de té entre las manos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz de saber que había hecho lo correcto al cuidar de Sofía. Paz de saber que le había dado la oportunidad de tener una relación con su padre. Paz de saber que, a pesar de todo, el amor siempre había guiado mis decisiones. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, lenta, dolorosa a veces, pero reconstrucción al fin. Ricardo venía a visitarme seguido ahora. No solo cuando traía a Sofía, venía solo también. Tomábamos café. Hablábamos. Él me contaba de su trabajo, de su vida, y poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación de madre e hijo. No era perfecta, todavía había momentos tensos, todavía había cosas que dolían, pero estaba ahí, y eso era más de lo que habíamos tenido en años. Sofía florecía en su nueva vida, estaba feliz, tenía una buena relación con Ricardo, seguía visitándome regularmente, y cada vez que la veía, mi corazón se llenaba de orgullo. «Abuelita», me dijo en una de sus visitas, ya con 17 años, «quiero que sepas algo. Todo lo que soy, todo lo bueno que hay en mí, te lo debo a ti. Mi amor, no digas eso. Es verdad, tú me enseñaste a ser fuerte, a ser bondadosa, a perdonar, a amar sin condiciones. Esos fueron tus regalos para mí, y los voy a cargar conmigo toda mi vida. Lloré ese día, lloré de felicidad, porque comprendí que a pesar de todo el dolor, de todo el sacrificio, de todos los años difíciles, había valido la pena. Había valido la pena cada noche sin dormir, cada lágrima, cada preocupación, cada peso que dejé de gastar en mí para gastarlo en ella, porque había ayudado a criar a una mujer increíble. Un año después, en mi cumpleaños número 69, Ricardo y Sofía organizaron una fiesta sorpresa para mí. Invitaron a mis amigas, a algunos familiares, a las vecinas. Cuando entré a mi casa y todos gritaron «¡Sorpresa!», me quedé sin palabras. Y entonces vi la mesa, llena de comida, de pasteles, de flores, y en medio una fotografía grande. Era de Sofía y yo, tomada cuando ella tenía unos 8 años. Estábamos abrazadas, sonriendo, felices, y debajo de la foto, una placa que decía
a la mejor mamá del mundo. Gracias por todo. Te amamos. Me derrumbé. Lloré tanto que pensé que nunca iba a poder parar. Sofía vino corriendo hacia mí. Abuelita, no llores. Se supone que es una fiesta feliz. Estoy llorando de felicidad, mi amor. Le dije entre sollozos. De pura felicidad. Ricardo también se acercó. Mamá, queríamos que supieras cuánto significas para nosotros, cuánto te amamos y cuánto te agradecemos por nunca rendirte con nosotros. Los abracé a los dos, mi hijo y mi nieta, mi familia, y comprendí que a pesar de todo el dolor que habíamos atravesado, del abandono, del resentimiento, de los años perdidos, al final el amor había ganado, el amor que me hizo cuidar de Sofía cuando nadie más lo haría. El amor que me hizo perdonar a Ricardo a pesar de todo. El amor que me hizo sacrificarme sin esperar nada a cambio. Ese amor era más fuerte que cualquier dolor, más poderoso que cualquier resentimiento, más duradero que cualquier herida. Y en ese momento, rodeada de las personas que amaba, celebrando mi vida, comprendí algo fundamental. Yo ya no era la misma mujer que abrió la puerta hace 16 años. Era más fuerte, más sabia, más completa. Había perdido años de mi vida cuidando de Sofía. Eso era cierto, pero también había ganado un propósito, un amor incondicional, una razón para levantarme cada mañana. Sí, Ricardo me había fallado. Sí, había abusado de mi bondad. Sí, había abandonado a su hija. Pero también había vuelto. Había pedido perdón. Estaba tratando de enmendar sus errores. Y yo había elegido perdonar, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía la paz que viene con el perdón. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo, por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Patricia Elena Ramírez Torres. Tengo 69 años y una historia que contar. Una historia sobre cómo un momento se convirtió en 15 años. Sobre cómo el sacrificio se convierte en amor. Sobre cómo el dolor se transforma en sabiduría. Y si pudiera volver atrás, a ese día de febrero, hace 16 años, cuando mi hijo tocó a mi puerta con una bebé en brazos, ¿lo haría diferente? No lo sé. Tal vez pondría límites más claros desde el principio. Tal vez no dejaría que pasaran tantos años sin exigir que Ricardo cumpliera su palabra. Pero al final del día, miro a Sofía, la mujer hermosa y fuerte en que se ha convertido, y sé que cada sacrificio valió la pena. Porque el amor verdadero no es el que espera algo a cambio, es el que da sin medida, el que se sacrifica sin condiciones, el que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y ese amor que compartí con Sofía durante 15 años, me transformó, me hizo mejor persona, me dio un propósito más grande que yo misma. Así que no me arrepiento, no de haber cuidado a Sofía, no de haberla amado como mía, no de haber sacrificado mis años dorados por ella. Porque al final no perdí nada, gané todo, gané una hija, gané un propósito, gané amor incondicional, y cuando llegue mi hora final, cuando cierre los ojos por última vez, voy a recordar esos 15 años como los más significativos de mi vida. Los años en que aprendí que la maternidad no es solo de sangre, es de presencia, de sacrificio, de amor sin condiciones.
Los años en que descubrí que soy más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba, más llena de amor de lo que pensaba posible. Los años que me enseñaron que a veces el momento más difícil es el que nos define. Y yo fui definida por mi elección de amar, de permanecer, de no rendirme, y eso nadie me lo puede quitar. Fin.